Con regulaciones y restricciones impuestas por los gobiernos sobre la población mundial, pareciéndose cada vez más a la peor pesadilla distópica de 1984 de George Orwell, es difícil mantener la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Para aquellos que creemos en profecía bíblica, sabemos que al final los buenos ganan, aunque a veces lo olvidamos o no estamos del todo conscientes de ello. Y otro punto a considerar es exactamente cuánto tiempo tendrá el mal para reinar. ¿Qué tan larga será la noche antes de que llegue el día? ¿Por cuánto tiempo pasaremos por tribulaciones hasta llegar a esa tierra prometida, metafóricamente hablando? Primero, para ponerlo en perspectiva, no hay nada nuevo bajo el sol. Para cada uno de nosotros, nuestras propias pruebas y desafíos son las más difíciles. Vemos la vida en primera persona y pensamos que nuestros problemas son los peores. Esta misma distorsión en nuestra perspectiva puede proyectarse de manera comunal o global. Y es así que pensamos que los problemas que nos afectan en el mundo hoy son los peores en la historia de la humanidad. Los gobiernos más tiránicos, los cambios climáticos más violentos, las mayores depravaciones en la población, etc. Pero la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Los males que aquejan al mundo hoy en día existieron desde los comienzos más remotos de la historia. En cuanto existieron dos seres humanos, nacieron la envidia y los celos. Desde el nacimiento de las primeras comunidades surgieron jerarquías de poder que luego fueron corrompidas por la ambición carnal de poder y dominio, que luego se desarrolló en necesidad de conquista y control sobre otras comunidades. Naciones e imperios fueron fundados y en los últimos 250 años tenemos el concepto más familiar de Estado, que se parece a las formas mencionadas antes, con la excepción de que vivimos en un sistema democrático en el que, en mi opinión, existe una ilusión de elección con la esperanza de un cambio positivo que la gente sigue anticipando algún día llegará. Cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de amenaza, existen tres maneras en las que respondemos, descritas en la reacción de lucha, huida o parálisis, que se refiere a cambios fisiológicos involuntarios que ocurren en el cuerpo y la mente cuando una persona se siente amenazada. Esta respuesta existe para mantener a las personas a salvo, preparándolas para enfrentar, escapar o esconderse del peligro. Quiero analizar estas tres maneras de responder en relación a la amenaza en la que nos encontramos actualmente. Lucha. Si decidimos luchar contra el sistema de la bestia, este es un sentimiento noble. Muchos en el pasado han luchado físicamente para poder preservar la libertad y los derechos, ya sea a nivel familiar, comunitario o nacional. Muchas veces no tiene que ver con derrocar a un gobierno entero, sino simplemente preservar el orden en nuestro propio vecindario, defender al desamparado y promover la justicia. Un punto importante a tener en cuenta en esta manera de reaccionar es que debemos elegir nuestras batallas. A pesar de que haya muchas causas justas, debemos invertir nuestro tiempo en luchar por aquello a lo que estamos conectados de manera directa, es decir, algo sobre lo que esté en nuestro poder efectuar un cambio tangible. Huida. Es sabio darse cuenta cuando no hay más batallas que pelear o cuando estamos superados en número o simplemente la guerra está perdida. En relación con la crisis actual, por ejemplo, si estamos viviendo con nuestra familia en la ciudad de Nueva York o San Francisco y un creciente número de lugares en donde existen mandatos de vacunación sin exenciones para ir a la escuela, asistir a eventos deportivos e incluso para entrar en un restaurante, sería sensato pensar en un plan para cambiar nuestras circunstancias, como podría ser mudarse a otra ciudad, sacar a los niños del sistema de educación escolar, etc. Es decir, en este caso, la huida sería lo necesario en tal momento.
Una familia o individuo puede huir de un país en el que se ve amenazado, yendo tras la búsqueda de prosperidad económica o simplemente para preservar su integridad física. Esta es la principal razón por la que migramos de un lugar a otro a través de las generaciones. Quiero enfatizar, estos dos tipos de respuesta, la lucha y la huida, no se excluyen mutuamente. Nuestra respuesta a una amenaza puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. Yeshua les instruyó a sus discípulos a comprar una espada y luego regañó a Pedro por usarla. Hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. Parálisis. Este tipo de reacción ante una amenaza es realmente la ausencia de reacción. Ante el miedo, la confusión, la sorpresa o falta de motivación, nuestro sistema nervioso puede paralizarse, dejándonos inmóviles e indefensos frente a la amenaza. Esta es la reacción que aquellos en el poder quieren proyectar sobre la población. Es por eso que las noticias transmiten miedo e incertidumbre. Es por eso que durante los últimos 2 años de pandemia, la información que salió de fuentes gubernamentales fue siempre confusa o fatalista, o ambas. Y es por eso que, no es casualidad, parálisis es el estado en el que la mayoría de la población se encuentra. En los tiempos en que Yeshua caminó por Galilea y Judea, el Imperio Romano ejercía control sobre la tierra. Cobraban impuestos, controlaban el transporte y movimiento, imponían restricciones de todo tipo y decidían quién vivía y quién moría. Fue en ese mismo escenario que Yeshua predicó acerca del reino de los cielos. Y a diferencia de la redención que todos esperaban que sucediese en ese mismo momento, para así poder ser librados de la opresión romana insostenible por medio de un cambio político y la coronación de un judío, Yeshua, sobre Israel, el Mesías estaba hablando de otro reino. Un reino al que podríamos acceder en este mismo momento, independientemente de quién sea el emperador o el presidente de un país. Un reino que no puede ser dañado por mano de hombre ni puede envejecer con el paso del tiempo. Un reino que existió desde antes de la creación y seguirá existiendo cuando todo esté acabado. El reino de los cielos, el reino de Dios. Para escapar del sistema de la bestia tenemos primero que concientizarnos de que lo que sea que suceda a nuestro alrededor en el planeta Tierra, en este mundo físico, no cambia en lo más mínimo el poder y la soberanía del Creador sobre todo el universo. En segundo lugar, es imperativo no temer. Este es un mandamiento que aparece en las Escrituras decenas de veces, muchas veces acompañado de la herramienta que nos permite sobreponernos al miedo, el coraje. Sé fuerte y valiente, le dijo el Creador a Josué antes de entrar a la tierra prometida. El miedo es un mecanismo por el cual nuestro cerebro nos ayuda a preservarnos del peligro, pero hay momentos en los que sobreponernos a ese temor es la única manera de sobreponernos al obstáculo. Sobreponernos al temor y a los obstáculos es precisamente lo que nos hace más fuertes, más sabios, más resistentes. En conclusión, buenos tiempos crean hombres débiles. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y hombres fuertes crean buenos tiempos. Aquello que nos aqueja no es solo el sistema de la bestia, sino nuestra impotencia y pasividad en combatirlo. Tanto sea que debamos luchar, ya sea por medios físicos, legales, mentales o espirituales, o debamos huir. Es importante echar un buen vistazo a nuestras circunstancias y tomar decisiones adecuadas basadas en oración, consejo y lógica racional. Y en otros casos, todo lo que nos costará para salir del sistema será simplemente apagar la TV,
y restringir el uso del teléfono y las redes sociales y dejar de prestar atención.